El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Hoy escuchamos el pasaje donde Jesús se hace un látigo con cordeles y saca punta de azotes a todos los que estaban. Bueno, hay que entender esto. El templo de Jerusalén tenía diferentes patios. El primer patio se le llamaba el patio de los gentiles, que era donde podían llegar todos, extranjeros y todo mundo podía llegar en ese patio. El siguiente patio, solo las mujeres israelitas. Y el siguiente, solamente los hombres. Entonces en el patio de los gentiles es donde se pusieron los puestos, se vendían los corderos, se vendían todos pero ya ven que la ley prescribía que tenía que sacrificarse para la Pascua un cordero de 1 año sin mancha ni defecto. Pero cuando ellos veían que venía un ancianito por allí que no veía bien, le vendían unos corderos que no eran aceptados para el sacrificio ritual. Y así los cambistas era porque las monedas, no se aceptaban todo tipo de monedas en el templo, sino unas monedas propias para el templo. Entonces había que ir a cambiar el dinero que traían por monedas que sí se podían dar como ofrenda al templo. Y se daban lo cambiaban a la cantidad que cada quien le daba su gana ahí. Entonces se había convertido, eran usureros, mucho robo, mucho fraude, pero no es lo que le enciende la sangre a Jesús. No es la injusticia que estaba viendo en esos lugares, porque injusticias después del pecado original siempre las ha habido hasta este momento. Lo que le enciende la sangre a Jesús es lo que los apóstoles recuerdan del Salmo 69, versículo 10. El celo de tu casa me devora. El celo de tu casa me devora. Vamos a ver un poquito acerca de este celo. Hay un celo que pertenece a los vicios. Es algo que este vicio es un vicio pegajoso, difícil de arrancar, que viene de una inseguridad de nosotros. Pero hay otro celo que pertenece a las virtudes guerreras.
Es una virtud que Dios regala, nadie la puede alcanzar. Esta virtud Dios es el que la regala. Esta virtud guerrera es la que va a mover el día de hoy a Jesús a hacer el azote, a tumbar las mesas, y no dijo, dejen de cometer injusticias, no. El grito de Jesús en ese momento fue, no conviertan la casa en un mercado, la casa de mi Padre. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. El dolor, esta virtud guerrera, el celo por la gloria de Dios, es un dolor interno desgarrador para los que han tenido esta virtud que Dios se las ha regalado. Es un dolor interno desgarrador por las ofensas que se le hacen a Dios. Es peor que si se las hicieran a ellos, a sus hijos. Es un dolor desgarrador por las ofensas que se le hacen a Dios, o cuando alguien le roba la gloria a Dios. Es una indignación profunda. Son almas que protegen sobre todo a Dios. Para estas personas a las que Dios les regala esta virtud guerrera, no hay cansancios, no hay sacrificios que sean insuperables, y todo lo pueden vencer por la buena. Todo lo pueden vencer por la buena. Es una fuerza irresistible que todo lo vence con gozo. Como ejemplo tenemos a Jeremías. En el capítulo 28, Jeremías pelea contra esta virtud que Dios le había regalado, porque todo mundo ya lo rechazaba a Jeremías. Entonces quiso deshacerse de esta virtud, y dice Jeremías, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar más en su nombre. Entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Es una virtud guerrera. Es una virtud guerrera Estas virtudes guerreras hacen que la persona pueda llegar a hacer grandes cosas, llevar a cabo grandes misiones. Esta virtud guerrera le permite a la persona llegar a hacer actos verdaderamente heroicos. Y vemos muchos santos en la iglesia que tuvieron esta virtud guerrera. Santa Teresa de Ávila, una mujer con un temple de acero, capaz de enfrentar todas las adversidades de la vida, capaz de enfrentar todo lo que Dios le pedía. Iba contra el mundo entero si era necesario. Ella contra el mundo si Dios se lo pedía. Virtudes guerreras. Esto no cualquiera, no lo puede tener nada más porque sí una persona. San Ignacio de Antioquía, este obispo que en la persecución que se hizo en los tiempos del Imperio Romano, agarran a este obispo para llevárselo a Roma, al circo romano, para ser devorado por los leones, y escribe una carta a todos los convertidos en Roma. Les escribe una carta: por favor, nadie vaya a mover nada para librarme de esto, por favor. Fíjense, por favor, dejen que se lleve a cabo esto. Quiero ser trigo molido en las fauces de los leones. Fíjense, quiero ser fauces. No me quiten ese gozo que tengo de lo que voy a recibir. Y ciertamente va a morir como mártir ahí. San Ignacio de Antioquía, devorado por los leones. El santo cura de Ars, para pasar 10, 12 horas diarias confesando. ¿De dónde sacaba la fortaleza ese hombre tan delgado, sin alimentarse lo suficiente? ¿De dónde? Esas son las virtudes guerreras. El Señor sostiene, el Señor suple, el Señor da la fuerza. Por supuesto que esta virtud guerrera la han tenido todos y cada uno de los mártires. Todos y cada uno de los mártires. En todos lados hay mártires. Aquí en México tenemos muchos mártires del tiempo de la cristiada, se le llamó el tiempo de la cristiada. Muchos mártires. Uno de los que más han sonado en estos últimos tiempos, sobre todo con la película de la cristiada, es Joselito, ese adolescente invencible en su fe y en su confianza en Dios.
Y lo agarran y ¿qué es lo que dice él? Viva Cristo Rey, y lo maltratan, y lo único que le sacaban era decir viva Cristo Rey. ¿Y qué le hace? Le agarran los soldados y le cortan la piel de la planta de los pies, y cuando ya no aguantaba, lo único que gritaba era viva Cristo Rey. Y no se doblaba, y luego, como no se doblaba, lo levantan y lo hacen caminar sin piel en las plantas de los pies sobre arena. Y lo único que hacía el niño era gritar, ¡viva Cristo Rey! Un adolescente, este Joselito. Y lo llevan, lo obligan a que se vaya caminando hasta el panteón. Y el que había sido su padrino, que se había vendido pues al gobierno en ese tiempo, él se vendió, le decía a Joselito, diles que vive el gobierno, y ya después en tu casa haz lo que quieras, cambias todo. No, dice él, no. Es que esta es la verdad, ¿cómo voy a traicionar la verdad? No, viva Cristo Rey. Como vieron que nunca se iba a doblar este niño, saca aquel hombre, un soldado, la pistola, pum, le da el balazo en la cabeza y cae este hombre en la tumba, este niño. Es de los grandes mártires de nosotros. Esta fidelidad a Dios hasta el martirio es incomprensible para quien no ha recibido la virtud guerrera. Es incomprensible, les gusta o le llaman fanatismo, le llaman locura, no entienden, porque para entender esto se requiere de tener esta virtud en nosotros, que Dios nos haya regalado, que nosotros hayamos recibido esta virtud guerrera del celo por la gloria de Dios. Tristemente hay una gran diferencia entre ellos, los mártires, y nosotros. A nosotros, si nos dijeran que vamos a ser mártires, aunque nos dijeran dentro de 10 años vas a ser mártir, ya empezaríamos a temblar. Ya nos empezaría a dar miedo desde ahorita si nos dijeran que vamos a ser mártires. Mejor preferimos andar buscando por el internet dónde están los refugios del martirio. No se quiere tocar eso. No, mejor otras cosas. Y los mártires, al contrario, cuando reciben esta gracia, porque solo la recibe el que la busca. Nadie se la encuentra gratis en la calle, solo el que la busca la encuentra. Y vamos a ver que son personas que se entregan con alegría. A ningún mártir lo obligaron a morir, a ningún mártir lo arrastraron en el circo romano hasta el centro para que lo mataran y él gritara que no. Todos los mártires entraron caminando y dieron su vida. Todos fueron a dar su vida. Y así tenemos, por ejemplo, a Santo Tomás Moro, aquel licenciado que estuvo en contra de que el rey se divorciara y se volviera a casar. Y él dijo, esto no te es lícito, esto no es permitido por Dios. El rey manda que le siembren evidencias de cosas falsas, lo condenan a muerte. Y él va a morir por causa de la verdad y no le interesó, se aferró con una virtud heroica a la verdad. Esta es la verdad y yo no me voy a salir de la verdad. Y entonces le escribe una carta hermosísima, por eso ahí se ve la fe que tenía. Una carta le escribe a su hija. Si yo supiera, le escribe, si yo supiera que haría más feliz a Dios y le daría más gloria si yo me fuera al infierno, con gusto me iba ahorita al infierno. ¡Wow! Eso son virtudes guerreras. Eso uno no alcanza hasta captar la grandeza del amor que está expresando hacia Dios. Y llega el día de la ejecución y lo van a decapitar, le van a cortar la cabeza. Y entonces llega Santo Tomás Moro y se coloca para que le corten la cabeza, pero el verdugo tiembla, sabe que es un hombre bueno, no sabe qué hacer. Y se levanta Santo Tomás Moro, saca unas monedas, se las pone en la mano y le dice, apúrate que allá arriba me están esperando. Y solito se acomoda para que le corten la cabeza. ¿De dónde puede salir esa fuerza? ¿De dónde? ¿De dónde? San Felipe, aquí también en México, nuestro Felipito.
Felipe, que va a ser ordenado sacerdote, se vienen en barco y una tormenta avienta el barco a Japón, y entonces, como en Japón no está permitida ninguna otra religión, ellos tenían que haber renunciado a su fe para que los dejaran pasar por Japón y venir y llegar acá, pero pues no pudieron renunciar. Y entonces Felipe escribe una carta también a su familia donde dice: Dios es tan bueno que todavía ni siquiera lo he servido y ya me va a regalar la corona. Cuando llegue el momento del martirio, Él quiere ser el primero en ser subido a esos palos para ser martirizado. Y lo amarran en los palos, pero está cantando, está entonando himnos y todos se van llenando de mayor fortaleza. Por eso es que lo atraviesan de un lado y como sigue cantando, lo atraviesan del otro costado. Y así es como va a morir San Felipe de Jesús. Esta es la virtud guerrera. Esto es lo que Dios le da a los suyos, a los que lo buscan, a los que quieren esta virtud guerrera. La pureza es muy importante para la virtud guerrera, para alcanzar la virtud guerrera. La pureza es muy importante. La pureza facilita la recepción de la virtud de esta virtud guerrera. Por eso es que, si se dan cuenta, hay muchos mártires que murieron por su pureza se agarraron de su pureza y prefirieron morir antes que perder su pureza, porque la pureza está muy unida a esta virtud guerrera, igual que el amor. Son elementos que están muy unidos: el amor a Dios, la pureza y el celo por la gloria de Dios. Todos estos personajes, todos estos mártires, siempre le dijeron al Señor: me amaste hasta el sacrificio y quiero que me des la gracia de amarte a ti hasta el sacrificio, amarte igual que tú me has amado. Y así vamos a encontrar en la historia desde el principio. Cuando en Roma este emperador mandó quemar Roma, y después quisieron matarlo, entonces le sugirieron: échale la culpa a esa nueva secta, así le llamaban a los convertidos a Cristo. Échale la culpa a esa nueva secta. Y entonces Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado Roma. Por eso es que los llevaban al circo romano y los mataban. A muchos de ellos los agarraron, los amarraron en palos en todo lo que era la entrada a la ciudad de Roma. Muchísimos que había los llenaron de aceite y los prendieron. Cuando llegaba el atardecer, cuando se estaba oscureciendo para que fuera más patente el fuego, y se levantaba el fuego. Imagínense antorchas humanas a todo lo largo del camino hacia Roma. Y dicen los testigos de esto, que en lugar de escuchar gritos de dolor, en lugar de escuchar blasfemias, en lugar de escuchar groserías, empezaron todos a cantar. Y en lugar de que todo empezara a oler a carne quemada, era lo propio, empezó a oler a incienso. Y todos fueron apagándose su voz lentamente mientras entregaban su espíritu al Señor. De ahí venimos. Esas son nuestras raíces. Ese es el pueblo de Dios. De allí venimos nosotros. Eso es lo que nosotros somos. Y todos nosotros y cada uno de nosotros debería de tener esta virtud. Deberíamos de pedir esta virtud. ¿Para qué? Pues para poder llegar al grado heroico del amor a Dios. Llegar al grado heroico, porque el honor más grande para el que sigue a Cristo es que lo persigan por causa de Cristo, sufrir por causa de Cristo. Esto lo dijo Jesús en las bienaventuranzas. Dichosos ustedes cuando los persigan por causa mía. No porque hagamos algo malo ni por andar de habladores, no, por causa de Cristo, por la verdad, por vivir en la verdad. Dichosos cuando los persigan por esta causa, salten de contento. Para poder hacer esto que Jesús dice, hay que tener la virtud heroica, la virtud guerrera del celo por la gloria de Dios. Es necesario que la tengamos, es necesario que nosotros la pidamos esta. ¿Y qué efectos va a tener? ¿Qué es lo que va a alcanzarnos esta virtud guerrera? Bueno,
Esta virtud guerrera, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar dos cosas que quisiera resaltar el día de hoy. Primero, los apóstoles, Pedro y los apóstoles, los agarran los encargados del templo, los meten a la cárcel, y como no pudieron vencer los argumentos inspirados por el Espíritu Santo que ellos tenían, entonces movidos por su coraje, mandan que los azoten y les prohíben. Claro, lo único que lograron fue que salieran ellos, fíjense, felices de haber salido dignos de sufrir por Cristo. Virtud guerrera. Estos no los doblas con sufrimiento, estos no se doblan con sufrimiento, tienen una virtud guerrera, Pablo y Silas los azotan mucho, dice todavía, pone este adverbio de cantidad, la palabra de Dios, los azotan mucho, y después de azotarlos mucho, los mandan al último de los calabozos y les ponen cadenas todavía, Pablo y Silas, como si fueran criminales peligrosísimos, en el último de los calabozos y con cadenas. ¿Qué hicieron estos hombres después de estar muy azotados? Cantaban himnos de alabanza, de gratitud a Dios, Esta es la virtud heroica. No se doblan, no se quiebran, pero porque es una fuerza divina, no humana. Es una fuerza divina y no humana. Cuando esto sucede, cuando ellos se parecen, cuando están cantando himnos a Dios, después de ser azotados y de estar injustamente en la cárcel, es tan grande su fidelidad y su amor a Dios, que se parecen tanto a Cristo en la cruz, que se conmueve el corazón de Dios Padre, retiembla toda aquella cárcel, se rompen las cadenas, fíjense bien, de todos, no nada más de Pablo y Silas. Se rompen las cadenas de todos y se abren las puertas de las celdas. Cuando se da cuenta el encargado de la cárcel, eso le hubiera costado la vida a él de una manera muy dolorosa, así de que saca la espada y solito se iba a matar antes de que lo agarraran, porque ve que todas las puertas de las celdas estaban abiertas y le grita a Pablo desde dentro: ¡Ey, espérate, no te hagas daño! Aquí estamos todos. No te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Qué significa esto? ¿Sí se dan cuenta de lo que provoca la virtud guerrera? Una virtud guerrera, una disposición al martirio, un celo por la gloria de Dios que sobrepasa todo, provoca el rompimiento de las propias cadenas. Eso es liberación. Liberación, abre las puertas, libertad. Libertad, ahora puedes caminar si quieres, es libertad, no se empujó, por eso Pablo grita desde dentro: aquí estamos todos. Y se rompieron las cadenas nada más de Pablo y Silas, no. También de todos los que estaban en la cárcel. ¿Qué significa eso? Que si alguien de ustedes alcanza o Dios le concede porque lo busca, lo quiere, lo desea, esta virtud guerrera, cuando el Señor le dé la oportunidad de dar testimonio de su fe, se rompen las cadenas de sus hijos, se abren las puertas de donde están encerrados, y todo el que quiera hacer el bien tiene la posibilidad de hacerlo. Se han roto las cadenas y se han abierto las puertas. Ahora es tiempo, el que quiera caminar va a salir caminando. El que no quiera dejar la esclavitud se va a quedar, pero ya está la posibilidad. Muchas mamás se han pasado la vida pidiendo para que sus hijos salgan de vicios, salgan de dificultades, salgan de cosas. Lo que se necesita es trabajar la virtud guerrera, trabajar esta virtud, pedírsela al Señor, pedírsela sin miedo, porque no son fuerzas humanas las que van a enfrentar las circunstancias, sino van a ser las fuerzas de Dios. Sostiene y empuja al Señor, y entonces todo se puede hacer. Todo lo que el Señor pide a la persona que haga, todo se va a poder hacer, porque el Señor así lo quiere. ¿Y qué es lo que va a provocar? La libertad de tu familia, la libertad de los que tú amas. Fíjense qué grande es esto, porque se rompieron, repito, las cadenas de todos y se abrieron las puertas de todas las celdas. Significa que después de esto, un testimonio de fe, con esta virtud guerrera, viene la posibilidad ya clara, fuerte, de la conversión de tus hijos, de dejar los vicios, por lo tanto, y de que puedan empezar a buscar la santidad, que empiecen a desear buscar la santidad. Pero es importante que alguien empiece. Si no empiezan ustedes,
y sus hijos empiezan, qué bueno que sus hijos empezaran para que aseguren su salvación eterna, porque esto es un camino hacia la santificación, y la santidad es lo único que asegura la vida eterna, el martirio, porque la santidad, hay muchos santos que han muerto porque llevaron a virtud heroica ciertas virtudes, llegaron al grado heroico, pero tuvieron ciertos defectos que tuvieron que purificar en el purgatorio por algún tiempo. En cambio, el mártir, el que tiene esta virtud heroica, de la tierra vuela al cielo, sin pasar por el purgatorio. Lo que deba, lo paga cuando da su vida por Cristo. ¿Se imaginan? Así de que hay boletos para el cielo, hay directos y hay otros que tienen se detienen primero en el purgatorio para pasar un tiempecito por ahí y luego ya sale otro para el cielo. O podemos agarrar uno directo, pero tenemos que pedir, tenemos que trabajar, tenemos que desear esta virtud heroica, el celo por la gloria de Dios. Celo por la gloria de Dios. Cuando alguien siente celo por la gloria de Dios, significa que el amor de Dios está activo en su corazón. Está activo al grado de la locura, porque esto no se puede entender a menos que se tenga esa misma virtud. Los mártires se entendían, se miraban, sonreían y se entregaban su vida con alegría. Eso no lo veían con alegría los que no habían recibido esta virtud heroica. Estar dispuestos a dar la vida por el verdugo, ¿se imaginan? Por el verdugo. Los efectos que tiene son enormes. El efecto que tuvo la muerte de Esteban, gracias a esta muerte de Esteban, se convierte San Pablo. Qué grande es esta virtud heroica, todo lo que puede alcanzar, hasta dónde podrá llevar a tus hijos el que tú alcanzaras esta virtud heroica. Les dejarías incluso el camino marcado para buscarlo. Pero fíjense la diferencia entre los mártires y nosotros, la oración de una mamá mártir y la oración de nosotros. Ya ven Felicitas cuando le llevan a su hijo, ahí también iban a meterla al anfiteatro, pues allá al circo romano para morir con los animales esos, y le llevan a su hijo y a su bebé y lo amamanta y se lo regresa a su papá y le dice, háblale a mi hijo de la fe por la que su mamá dio la vida. Esto para su papá fue una locura. Claro, es que no lo pueden entender a menos que hayan recibido esta gracia, estar dispuestos a dar la vida incluso por los verdugos. ¿Por qué por un verdugo podemos dar la gracia? Porque Dios quiere que se salve, y en alguien que tiene esta virtud le quema la gloria de Dios, por la gloria de Dios. Entonces, si lo que Dios quiere es que esa persona se convierta, aunque esa persona me esté matando, pues que mi vida sirva para que esa persona se convierta. Son invencibles. Dina Belanger, cuando Dina Belanger el Señor le regala el don de la divina suplencia, y el Señor le dice, cuando tú estés enferma, yo voy a estar allí, yo voy a ofrecerme a Dios Padre en tu lugar. Es una unificación que se da con Jesús tan grande que Dina Belanger lo único que deseaba era sufrir. ¿Para qué? Para estar íntimamente unida con Jesús, sufrir. Los demonios que estaban a distancia, no se le acercaban, no la tocaban. Solamente de fuera van los testimonios que dejó los demonios desde lo lejos decían, ya que se muera, no la podían matar. Si la hacían sufrir, para ella feliz, se unificaba con Cristo. Y si la mataban, la mandaban con Cristo. ¿Qué podían hacer los pobres diablos? ¿Qué podían hacer? Nomás se enojaban, que se muera solita, y se rabiaban. Pero ¿qué podían hacer? Para alguien que recibe esta virtud, se acabó la posibilidad para el infierno, las posibilidades de arrancarle un alma más a Dios. Por eso hay que buscar la virtud. ¿Y qué es lo que piden las mamás católicas para sus hijos? Señor, que mis hijos no sufran. En este mundo, ¿quién puede pasar por este mundo sin sufrir? Mejor hay que pedir la virtud heroica del celo por la gloria de Dios y vas a garantizar la salvación de tus hijos. Está garantizada que de la tierra vuelan al cielo.
¿Qué mejor que esto? En lugar de andar buscando que los hijos no sufran, pues que tenga sentido el sufrimiento que tengan, pero movidos por la gloria de Dios, que todo eso sea aceptado por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Entonces es necesario para esto estar dispuestos nosotros. Tenemos que pedir la gracia. Tenemos que pedir la gracia. Los que tienen esta virtud darían la vida con tal de que Dios no sea ofendido por un solo pecado, para evitar un solo pecado. Por eso los mártires de la pureza. No era solo retener su pureza, era que Dios no fuera ofendido. Y para que Dios no fuera ofendido, protegieron su pureza hasta el heroísmo, hasta el martirio, pero no era para mantener solo su pureza, para decir que vivían en pureza, no, era para la gloria de Dios, para que Dios no fuera ofendido, para que Dios no fuera ofendido. Si una mamá no busca para sí misma esta virtud heroica, esta virtud guerrera, si no la busca para sí misma, ¿ustedes creen que la va a pedir para sus hijos? Si no es capaz de valorarla en su propia vida, ¿cómo la va a pedir para sus hijos? ¿Cómo va a garantizar que sus hijos se van a ir al cielo? Esta es la mejor manera, diríamos la manera más fácil de llegar al cielo. Recibir una virtud, no es con las fuerzas humanas, recibir una virtud que te va a sostener e impulsar por el amor, no por violencia, por el amor, te va a llenar de un amor tan intenso. Pero si la mamá no lo busca para ella, ¿cómo lo va a pedir para sus hijos? ¿Cómo les va a enseñar a sus hijos a buscar esta virtud heroica? Entonces todo el mundo va a empezar a buscar no sufrir y estar bien, pasársela bien. Y es cuando caemos en lo que se llama el hedonismo. Todo que esté bien, que todo esté bonito, que todo esté agradable, que no se sufra de nada. Y entonces tratan de evitar todo sufrimiento y dolor a sus hijos en lugar de enseñarles cómo enfrentarlo y cómo darle valor. Porque de todos modos van a sufrir. De una o de otra manera se va a sufrir en este mundo. Después del pecado, el sufrimiento es inevitable. Inevitable, pero con esta virtud guerrera tenemos garantía de felicidad eterna. Es la única manera para que tus hijos de la tierra esté garantizado que de la tierra vuelan al cielo. Porque repito, la santidad en algunos casos los santos tenían ciertos defectos. Tenían virtudes llevadas al grado heroico, pero ciertos defectos de carácter. Y esos defectos de carácter tuvieron que purificarlos en el purgatorio antes de entrar al cielo. El mártir de la tierra al cielo. Pero ¿quién va a querer que sus hijos sufran? ¿Quién va a amar tanto a sus hijos como para aceptar que sufran con tal de que lleguen al cielo de la tierra directo al cielo? ¿Cuántas mamás habrán de estas que amen la gloria de Dios, no solamente a sus hijos, que amen la gloria de Dios y quieran que sus hijos le den esa gloria a Dios? No es lo mismo que el desprecio por la vida, porque hay gente que quiere morirse porque desprecian la vida y le dicen, oye, pero no hagas esto, te puedes morir. No me importa, pues si me muero, pues me muero y ya. Eso es un desprecio por la vida, eso es un pecado. Eso es un pecado. Todo lo que te exponga a la vida. Oye, pero hay un peligro de muerte, pues ya ni modo, pues si me muero, pues ya qué. Ya me tocó, pues entonces ya me muero. Eso es un desprecio a la vida. Y la ocupas. Ocupas la vida. Esto no es un desprecio a la vida, es un amor más grande, es un amor es un amor impulsado por Dios. Es un amor impulsado por Dios, repito, es diferente de cuando a alguien le falta amor por la vida. Es que yo ya me cansé de esta vida, es que yo ya me cansé de todo esto, es que yo ya no quiero saber de todo esto. Es estar cansado de la vida, es estar cansado de sufrir o estar cansado incluso de vivir. Eso nunca se le llamará martirio. El martirio tiene que llevarla esta característica de esta virtud guerrera que Dios le regala a la persona. Y cuando se la regala, la persona se da cuenta, el mártir es la novia que va camino hacia el altar. Y muchos mártires, Dios les ha concedido la gracia de verlo. Esteban, cuando va a ser antes de morir, Esteban, ¿qué fue lo que dijo?
veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Estaba viendo el cielo. Estaba viendo el cielo. Felicitas. Después de que aquella vaca le pone una revolcada en el teatro, ahí en el teatro romano, y ella se levanta, ve el cielo abierto, Jesús vestido de novio que le extendía la mano para recibirla. ¿Y qué les dice a todos? Arréglense, ahí está el novio. Y se arregla. ¿Dónde está el que me va a matar? ¿Dónde está? Ya me quiero ir con él. No es el desprecio a la vida. No es el desprecio a la vida. Entonces, no todos los mártires han tenido la gracia de ver al Señor, ver los cielos abiertos y ver a Jesús. Pero todos los mártires reciben la misma gracia. Es la misma virtud guerrera que han recibido para poder dar su vida por la gloria de Dios. Nuestro cuerpo, que nosotros le decimos nuestro cuerpo, no es nuestro. El Señor nos lo ha prestado. Somos administradores de este cuerpo, porque el cuerpo es templo de Dios. Jesús lo dijo hoy: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y dicen los apóstoles, Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, el cuerpo que Dios hace del ser humano es un templo que se hace para Él, es una casa de Dios, el cuerpo del ser humano, aunque se forma en el vientre de una mamá, pero la mamá no pone de su parte más que el cargarlo, porque no sabe ni en qué momento se está formando un dedo, en qué momento está formándose el corazón, en qué momento empezó a funcionar el cerebro. No sabe nada de eso. Todo eso lo va haciendo Dios en lo oculto, lo va haciendo el Señor. Él es el que se encarga de todo eso. Él se va a construir un templo en el vientre de una mamá. Por eso no es de ella. La vida no es de una mujer. La vida, menos la vida que traen en el vientre, no es propia de ella. Necesita, por eso el Señor ahora, en este tiempo, necesita personas, sobre todo mujeres, que tengan esta virtud guerrera, que sean capaces de defender lo que es de Dios, no propio, sino lo que es de Dios, la gloria misma de Dios. Defenderla con uñas, con dientes, no con una que otra palabrita nada más. Se necesita gente valerosa, ¿verdad? Una Juana de Arco que agarró armas y llevó a todo aquel ejército, guiando a todo aquel ejército, porque el Señor se lo pidió así. Se necesita que alguien se decida, porque Dios le regala esta virtud a quien la quiere, a quien la busca. Entonces necesitamos ahora personas que sepan, que quieran defender con uñas y dientes, con su propia vida, defender la sana doctrina, defender la vida desde el vientre, desde el vientre de una mamá. ¿Por qué? Porque es el templo de Dios. Personas que sean más sensibles, porque ahora somos muy permisivos en las cosas del mundo. Qué bueno que hubiera mamás, papás, que tuviesen este celo por la gloria de Dios y llegaran a horrorizarse. Ya no digo de ver una guerra, sino de ver una película donde se refleja la destrucción del templo de Dios. Porque una persona con esta virtud no ve cuerpos, ve templos del Espíritu Santo. Una persona que tenga esta virtud está viendo templos. Entonces, imagínense que vea uno de esos programas donde está metido mucho el erotismo como diversión. Muchos verían un cuerpo semidesnudo. Los que tuvieran esta virtud verían un templo profanado. ¿Es diferente? Eso es diferente. Verían un templo profanado. En los abortos verían un templo destruido. ¿Qué será de nosotros cuando el Señor, porque Jesús dijo hoy, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré? ¿Qué será cuando el Señor empiece a reconstruir los templos que nosotros destruimos? ¿Qué será de nosotros cuando esto empiece a suceder? Cuando todos los niños que fueron abortados, el Señor rehaga su templo y lo vamos a ver de frente a esas personas, porque son personas, los vamos a ver de frente. Todas las personas que murieron, todos los cuerpos mutilados en las guerras, cuando el Señor reconstruya su templo,
¿Qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a seguir? De todas las muertes provocadas por las drogas y por cuántas cosas. Templos destruidos por todo lo que hay ahora, tantas violaciones de las que se habla, templos profanados. El que tenga esta virtud va a ver templos profanados y la indignación le va a hervir en la sangre, no porque tenga un trauma de esos, no porque le haya pasado a alguien de su familia, sino por la gloria de Dios, La esclavitud, todos aquellos que se aprovecharon de la ingenuidad o de la falta de fuerza en su mente o en su corazón de una persona y le esclavizaron, la prostitución, todo esto son templos profanados, templos destruidos. ¿Quién comenzó esa destrucción? ¿Quién terminó esa destrucción del templo? Porque también está escrito: el que destruya mi templo, yo lo destruiré a él. Entonces tenemos que buscar esta virtud guerrera. No basta con decir yo no lo hice. Al cabo que yo no he hecho eso, yo nunca me he prostituido, yo nunca he abortado, yo nunca he hecho esto, yo nunca. Sí, pero no te hierve en la sangre la gloria de Dios. Lo puede hacer tu vecino. Lo puede hacer tu vecino. Y no te va a interesar. ¿Por qué? Porque es tú nada más y no es la gloria de Dios la que te mueve. Pero cuando es la gloria de Dios, ya no hay fronteras, ya no es mi casa, mis hijos, mi esto. Se abre porque es a todos los que Dios ama. Absolutamente a todos los que Dios ama. Por eso, ¿qué vamos a trabajar esta semana? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a pedir esta virtud guerrera del celo por la gloria de Dios. Hay que pedirlo, hay que pedir esta virtud guerrera del celo por la gloria de Dios, por la salvación de los que Dios ama, no la salvación de los que tú amas, porque la salvación de los que tú amas no es para la gloria de Dios, es porque tú los amas. Pero cuando busques tú la salvación de alguien que te hizo daño, pero porque Dios lo quiere en el cielo, y estás dispuesto a hacer lo que sea para que esa persona se salve porque Dios la quiere en el cielo, eso solo se entiende porque hay una virtud guerrera en ti. Es porque el Señor ya te va a haber regalado esta virtud guerrera. Es lo único que podría explicar. Es lo único que podría explicar esto, las virtudes guerreras que se hubieran recibido. Entonces, buscarlo, vamos a pedirlo en estos días. Estamos en un tiempo de Cuaresma, un tiempo propicio para la conversión. Entonces, que nos regale para que todo lo podamos hacer para la gloria de Dios. Empieza a hacerlo todo. Si vas a lavar platos, para la gloria de Dios. Así de que déjalos lo mejor que puedas. Vas a barrer, barre lo mejor que puedas. Vas a trabajar en un taller, trabaja lo mejor que puedas. Lo que vas a hacer, ya todo para la gloria de Dios. Empieza a buscar todo para la gloria de Dios. Y todo lo que le robe la gloria de Dios, evítalo, quítalo, sácalo de tu vida, ni lo permitas cerca de ti, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Muchas cosas no van a poder evitar, pero por lo menos que se note que no estamos nosotros de acuerdo. Que no estamos nosotros de acuerdo. Entonces hay que estar pidiendo, pero viviendo, tratando de vivir esta virtud guerrera, que el Señor nos conceda la gracia de tenerla, para que un día la sangre de nosotros hierva por la gloria de Dios antes de morir. Y no andemos buscando tantos refugios, porque el refugio, no estamos hablando de que de los refugios se van a ir al cielo, no, pero el mártir sí. El mártir sí. Entonces hay que buscar este celo por la gloria de Dios. Pero si el Señor no nos lo da, pues no nos lo da. Es de Él. Es de Él, no es de nosotros y no se lo podemos arrebatar. Pero si Él nos lo quiere dar, si nos concede la gracia, entonces vamos a estar preparados para que cuando llegue el momento, poder dar la vida por Él, por la gloria de Dios, para que Él sea conocido, amado y servido. Entonces vamos a pedirle en esta semana, todo lo que hagamos que sea una manera de pedirlo, buscando que todo le dé la gloria a Dios.
Todo lo que hagamos, por sencillo que sea, aunque sea algo que estamos obligados a hacer de comer, todo lo que sea, bañarse, caminar, todo que sea para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Todo lo que vas a decir, todos los pensamientos que aceptes, todo lo que veas, todo para la gloria de Dios. Y pidiéndolo de esa manera, que el Señor nos regale esta virtud guerrera, nos regale esta virtud guerrera del celo por la gloria de Dios. Porque si en ti hierve el celo de la gloria de Dios, de la salvación de los que Dios ama, pues entre ellos también están tus hijos, tu esposo, tu esposa, ahí están todos los que tú amas en el amor de Dios. Así de que hay que pedirle al Señor ese celo por la gloria de Él. La ausencia de esta virtud guerrera nos expone o al purgatorio o al infierno. Porque si no vamos a volar de la tierra al cielo, entonces de la tierra tendríamos que ir al purgatorio o tendríamos que ir al infierno. Y pensar que como algunos dicen, yo no le hace que me vaya al purgatorio con tal de que no me condene. No le hace, es que no conoces el purgatorio. Es que no conoces el purgatorio. En el purgatorio, en la tierra, nadie podría sufrir como el que menos sufre en el purgatorio. Sino si alguien de la tierra sufriera lo que sufre el que ya está de salida del purgatorio, aquí se moriría de dolor. No podría soportar su cuerpo tanto dolor el que menos sufre ya. El que menos está sufriendo, imagínense. Por eso no es tan fácil decir, yo no le hace que entre al purgatorio. No podemos decir eso. Es que cualquier sufrimiento de la tierra es mínimo en comparación de aquel. Por eso hay que pedir esta virtud guerrera para enfrentar un sufrimiento mínimo sostenido por la fuerza de Dios, empujado por la fuerza de Dios. Por eso está fácil. Si Dios nos regala esta gracia, está fácil. Si no nos la regala, pues está difícil. Y el miedo que tienes de sufrir aquí en la tierra, pues te va a ir peor en el purgatorio cuando tengas que purificar todo lo que no purificaste aquí en el mundo. Por eso es un camino más corto hacia el cielo. Buscar y pedir esta virtud guerrera, por el celo por la gloria de Dios. Y repito, si no lo tenemos al final de nuestra vida, o purgatorio o infierno. Porque si no tendríamos que haber llegado a un grado altísimo de santidad para poder volar de la tierra al cielo. Llenísimos del amor de Dios para poder volar de la tierra al cielo. Y si no, pues entonces o purgatorio o infierno. ¿Se imaginan? Sufrimiento terrible. Pidámosle al Señor nos conceda estas gracias que necesitamos. Y se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.